Why do you think your people made me? We made you because we could. Can you imagine how disappointing it would be for you to hear the same thing from your creator? Lovecraft tenía, como cualquiera, su propia visión del mundo y la vida, y principios éticos. Es gracias a su correspondencia que hoy día los estudiosos pueden desentrañar muchos aspectos de su filosofía, conocida como cosmicismo. En Weird Realism, Lovecraft and Philosophy, de Graham Harman, se explica lo siguiente. Incluso si Lovecraft no estaba escribiendo filosofía propiamente dicha, gran parte de la coherencia de su cosmicismo no tiene como resultado congruentes universos materiales o tecnológicos típicos de la mayoría de obras de ciencia ficción, sino un universo metafísico particularmente angustiado. En la versión Lovecraftiana de la realidad, las leyes parecen funcionar de un modo diferente, que convierte nuestras certezas fundamentales, geometría euclidiana, experiencia personal de los sueños, divisiones inviolables entre humano, animal, planta y lo inerte, en simples contingencias. Son solo la manera en que percibimos las cosas, más que verdades absolutas. Si hay algo de lo que no cabe duda, es de que Lovecraft siempre mantuvo un sentido de ateo beligerante. Su literatura inaugura un espacio absolutamente incómodo para la sociedad, un lugar en el que se niega la promesa de la redención divina. No hay presencia efectiva de una fuerza consciente y originaria que opera y dirige al hombre. Por tanto, el hombre no está determinado y protegido en sus prácticas. La literatura Lovecraftiana nos muestra la vastedad insondable del cosmos, que no se ha generado y orientado a ser culminado con la génesis del ser humano. El cúmulo mitológico de Lovecraft en sus relatos se defiende contra cualquier concepción cuyo fin sea antrópico, es decir, basado en la actividad humana. Cualquier planteamiento cosmogónico teosófico, o lo que es lo mismo, perfilado como una fuerza viva que está al servicio del hombre, se ve exterminado por la propuesta de un cosmos en el que la humanidad no es dada ni destinada. No encontramos en la obra de Lovecraft una cosmogonía detallada de su universo literario. Según el pensamiento del autor, el cosmos carece de leyes y si las posee,
son de imposible comprensión para la mente humana. Intentar representar seres y mundos alienígenas en términos humanos es no solo absurdo, sino además poco creativo. A diferencia de autores como Tolkien, Lovecraft no había construido un complejo sistema lingüístico y mitológico cuidadosamente diseñado, ni siquiera había generado un trasfondo bien engranado. No hay prueba de que Lovecraft generara por sí mismo unos mitos de Cthulhu, porque no existe una mitología estructurada en sus escritos. Tal mitología parece haber sido una creación desarrollada de manera orgánica y posterior, una invención de su círculo de amigos y admiradores que ayudaron a hacer crecer sus historias. Los detalles que conocemos sobre la vida de Lovecraft nos hacen dibujar a un hombre incómodo con los seres humanos e incapaz de tener una relación con otra persona del tipo que fuese. Una perspectiva superficial basada más en la leyenda que en el hombre, pues mantenía relación con una enorme cantidad de familiares, amigos, colegas y otros conocidos, e incluso una profusa conexión con alguno de sus lectores. Su correspondencia relata sus vínculos con Clark Ashton Smith, Donald Wandrei, August Derleth, Bernard Austin Dyer, Robert Bloch, como amigos y compañeros de profesión, además de con sus propios clientes. Esta relación va más allá de sus cartas, puesto que también recibía a amigos en su casa durante temporadas y organizaba viajes para visitarlos. Le gustaba formar asociaciones con sus allegados. El Gayumo, conformado por Albert Galpin, Lovecraft y Maurice Moe, era un grupo en el que se compartían sueños. El Club Kalem, Reinhard Kleiner, James F. Morton, Frank Belknap Long, Arthur Leeds, Everett McNeil y George Kirk, era una gran fuente de intelecto para el escritor. A pesar de la asiduidad con la que la obra hablaba de sus creaciones en sus misivas, nunca se expresó sobre ella como mitos de Cthulhu, no al menos en ninguna correspondencia conocida. El término ciclo de Arkham sí aparece en una de sus cartas, a Clark Ashton Smith, aunque sin concretar las historias a que se refiere. Nunca dejó plasmado en ninguna parte que tuviera la pretensión de realizar o la convicción de haber creado una mitología. Fue en 1931 cuando August Derleth propuso el término mitología de Hastur, aludiendo al Rey Amarillo de Chambers, con la intención de referirse al folclore de Lovecraft, en El que susurra en la oscuridad. Lovecraft le respondió: «No es mala idea llamar a este cthulhuismo o yog-sothotherio la mitología de Hastur, aunque fue en realidad imagen de Dunsany y otros más que a través de la línea de Beers Chambers, en quienes me inspiré para desarrollar paulatinamente mi revoltijo teogónico o daimonogénico». Lovecraft incluso comentó a Derleth que podía usar cuando quisiera
de estos aspectos cuasi mitológicos en su relato The Horror from the Lake, relato que fue rechazado por un editor de Weird Tales, debido al supuesto plagio por parte de Derleth de la obra de Lovecraft. Este dijo así: «Habráse visto semejante torpeza, beocia y desvarío, y qué censura absurda de la introducción de Cthulhu y Yog-Sothoth, como si su uso constituyera acaso una violación de mi propiedad. Cuanto más colaboremos mutuamente entre autores para desarrollar estos daimones artificiales, más útiles serán como material general de ambientación. Me gusta que otros usen mis Azathoths y Nyarlathoteps, y a cambio yo haré lo propio con Sazowa de Clark Ashton, tu monje Clizanus y el Bran de Howard». Derleth nunca creyó que Lovecraft no tuviera la intención de crear un panteón permanente e inmutable. Al hablar de su cosmogonía de Pegana, explicó que se sentía incapaz de conseguir dominar el griego y que le dejó una extraña añoranza por la inmensa sabiduría de los griegos, de la cual había tenido atisbos como un niño que ve unas flores maravillosas a través de las puertas cerradas de un jardín. Y puede que fuese la desaparición de los dioses griegos de mi vista tras mi marcha de Eton, la que me llevó con el tiempo a satisfacer parte de esa añoranza creando mis propios dioses, tal como hice en los 2 primeros libros que escribí. Fue en H.P. Lovecraft The Outsider en el que Derleth confirmó con contundencia que Lovecraft quería crear una concreción coherente de su universo en sus narraciones absolutamente inmanente. Después de un tiempo comenzó a percibirse en sus relatos un patrón mitológico tan convincente que, tras su aparición, incitó a los lectores a explorar bibliotecas y museos en busca de ciertas historias imaginarias creadas por Lovecraft, tan evocadoras por muchos otros escritores, con permiso de Lovecraft, hicieron uso de distintos aspectos de los mitos en su propio trabajo. Poco a poco fue creciendo, y finalmente su contorno se hizo visible y se le dio un nombre inventado por Derleth: la mitología de Cthulhu. Derleth atribuye esta cita a Lovecraft, a modo de confesión en medio de una conversación personal. Todas mis historias, por poco conectadas que puedan estar, se basan en el mito o leyenda fundamental de que este mundo estuvo habitado una vez por otra raza que pervive fuera de ella, preparada en todo momento para volver a tomar posesión de esta tierra. Los especialistas en Lovecraft afirman que esta cita es espuria, inventada de manera inocente por un amigo en común, Harold S. Farnese. Este había escrito una carta a Derleth en la que citaba esa supuesta frase de Lovecraft, por lo que Derleth solo tiene realmente la certeza de que esa frase la escribió Farnese, pero no Lovecraft. Las intenciones que según Derleth tenía Lovecraft sobre su obra no hicieron sino aumentar con el paso del tiempo, según el crítico y erudito George T. Wetzel, en un artículo de 1955. Cuando se estudia el conjunto de la prosa de Lovecraft, se observa de inmediato que existe una variada y elaborada repetición de ciertos conceptos y actores sobrenaturales, a los que de manera justificada
se ha aplicado el término de mitos de Cthulhu. Derleth definió los mitos de Cthulhu como similares a los mitos cristianos, pero la realidad es que no existe prueba de que Lovecraft modelara una mitología a partir de la religión monoteísta cristiana. Las historias Lovecraftianas se alejan de la cuestión de el origen del mundo, el origen del hombre y del mito de la caída, que plantea cualquier relato basado en la creación, como la distinción entre Thanatoi y Brotoi en la cultura griega o el pecado original en el cristianismo, desechando sus implicaciones morales. Es más, Lovecraft sentía un rechazo sobrehumano hacia el cristianismo, etiquetándose de escéptico y adepto al materialismo cínico. David E. Schultz, otro estudioso y crítico de Lovecraft, dice que los mitos de Cthulhu de Derleth son, en el mejor de los casos, un agrupamiento rígido y artificial de las historias de Lovecraft, derivado de una malinterpretación llevada a cabo por alguien que no compartía su perspectiva filosófica. Los relatos de Lovecraft se basan en su punto de vista filosófico, mientras que la interpretación de Derleth en el suyo propio. El carácter innovador del escritor no es el de la creación de un nuevo panteón, que vendría a poner en tela de juicio la relación del hombre con el hombre y la naturaleza. Por el contrario, como dice Fabián Ludueña Romandini en su H.P. Lovecraft, la disyunción en el ser, el intento desquiciado y por ello mismo genial de Lovecraft fue reavivar el mito en pleno siglo XX. Entiéndase bien, la prestación específica de Lovecraft fue entonces no tanto la constitución de una mitología particular, sino más bien y fundamentalmente el provocar que de una vez despertasen en plena era tecnológica las fuerzas avasallantes encerradas en aquello que llamamos mitología y que definen las posibilidades y los límites del Homo sapiens. El escritor de Providence no rehabilita el pasado pagano de la humanidad, sino que intenta poner al descubierto ritos prohibidos de los cuales ningún documento o monumento antiguos pueden dar cuenta. Para Lovecraft, la religión más primitiva y también la más verdadera que los hombres hayan jamás conocido es, al mismo tiempo, la destrucción de toda religión. La restauración del mito equivale al final de toda mitología en la cual los dioses tengan aún algún rasgo antropomórfico, algún cuidado por la humanidad o alguna constitución suprasensible. Lo que la humanidad adora como dioses a los ojos de Lovecraft no son más que oscuras personificaciones de razas cósmicas que pueblan el universo infinito, que colonizaron la Tierra y que, muy pronto, habrán de reclamar su reino para sembrar el fin de la especie humana. Richard L. Tierney ha propuesto abandonar el término mitos de Cthulhu, pues no es más que la interpretación errónea y pedestre que Derleth hizo de la visión cósmica de Lovecraft.
Si existe una especie de panteón mitológico en el universo de Lovecraft, no es con la intencionalidad de dar forma al mundo y a la civilización humana. Antes del hombre no hay Dios, sino más bien una materia regida por reglas para nosotros incomprensibles. La Tierra transita sin intromisiones divinas y el sentido del origen pierde importancia. Cualquier fundamento metafísico de la condición humana puede resultar estéril. Michel Houellebecq parece dar cuenta de ello en su obra H.P. Lovecraft contra el mundo, contra la vida. El hombre ha construido metrópolis feas y gigantescas en las que cada cual, aislado en un apartamento anónimo en mitad de un edificio idéntico a los demás, está convencido de ser el ombligo del mundo y la medida de todas las cosas. Pero bajo las guaridas de estos insectos cavadores, muy antiguas y poderosísimas criaturas despiertan lentamente de su sueño. Ya estaban allí en el Carbonífero, ya estaban allí en el Triásico y el Pérmico. Oyeron los vagidos del primer mamífero, oirán los alaridos de agonía del último. Si algo queda claro de los relatos de Lovecraft es que el autor no veía la vida como una lucha constante entre el bien y el mal, sino que percibía el universo como algo aterrador a causa de su indiferencia y todo nuestro desconocimiento sobre él. «Soy un indiferentista», escribió Lovecraft una vez. No cometo el error de pensar que la resultante de las fuerzas naturales que rodean y gobiernan la vida orgánica tendrá conexión alguna con los deseos o gustos de cualquier parte de ese proceso vital orgánico. Al cosmos le importan un bledo las necesidades particulares y el bienestar final de los mosquitos, las ratas, los piojos, los perros, los hombres y otras formas de energía biológica. En el descubrimiento de entidades antiguas y su aleatoria forma de actuación y en sus personajes, por lo general hombres humanistas que se aventuran en investigaciones que terminan por reconocer la soledad y la indefensión del hombre en el cosmos, concluimos no solo en una soledad nihilista de la pérdida del sentido, sino en una basada en la amenaza y la violencia. Lovecraft no apuesta por las ciencias de los hombres, sino más bien por el horrible devenir infinito del cosmos. Está plasmado en sus manuscritos nacóticos, el oscuro grimorio escrito por Abdul al-Red, o los terrores que trae el mar. Como explica Roberto Chuit Roganovich en su trabajo H.P. Lovecraft, Materialismo y Antropogénesis, la propuesta de los personajes Lovecraftianos no solo no ofrece ningún tipo de conocimiento acerca de la condición humana, sino que hace que descubramos que nuestra aniquilación se acerca con prisa por la llegada del verdadero mito. La consistencia del hombre desde el punto de vista ontológico, en el que hay una figura omnipotente y omnipresente, que de la nada ofrece algo en favor o en castigo de la sociedad, se desdibuja, porque Lovecraft nos entrega un cosmos que no tiene clemencia con la condición humana, pero no desde el punto de vista del castigo, sino de la indiferencia.
Por otra parte, porque cualquier forma de vida preexistente a la humanidad se encuentra vacía de proyecto, sistema o conducta. No hay aplicación alguna de leyes biológicas hacia el perfeccionamiento de la especie humana o eugénesis, ni fin liberador. Fue Derleth, probablemente, el principal responsable de establecer la concepción de los mitos, y escribió muchas historias que concuerdan con esta visión mitológica, colaborando con otros acólitos que han continuado la tradición. Fuera de sus aportaciones, la estructura de la narración de Lovecraft conlleva textos antiquísimos y autores desconocidos, además de testimonios que figuran como elementos centrales en los relatos de Lovecraft. Sin embargo, funcionan como advertencias de material sensible para el lector, otorgando un hilo conductor y enganche en la lectura. Diferente es el caso de los sueños y las expresiones de locura, que guardan una estrecha relación filosófica con la propuesta Lovecraftiana al transformarse en un conducto o medio para desvelar la punta del iceberg del funcionamiento de la realidad, de una forma distorsionada y limitada en nuestras mentes, quizá por esa posibilidad que ofrece el sueño de desviarse de las construcciones de nuestra consciencia gracias a la introspectiva de nuestra subjetividad. La llamada de Cthulhu, el ser en el umbral, la búsqueda sueño de la desconocida Kadath, o citas como la más popular del Necronomicon, grimorio ficticio escrito por el árabe loco Abdul al-Red, que no está muerto lo que yace eternamente, y en el transcurrir de extraños eones incluso la muerte puede morir. Deshace los arcaísmos sobre los cuales la existencia humana se funda y todos sus arquetipos, incluido su contexto mitológico. El sueño no es un elemento traumático o complejo, sino lo que nos sintoniza con el letargo del universo, eliminando las ilusiones del tiempo, el espacio y nuestra concepción de las ciencias de los hombres, la moralidad o la historia. Y es que en las historias de Lovecraft se innova rechazando la posibilidad de ofrecer respuesta a la realidad con el uso de las ciencias humanas. Lovecraft se niega a repetir la estructura general del relato fantástico y con ella su concepto de la verdad absoluta de un análisis lógico. Existe una especie de ilusión de los sentidos, un error en nuestra capacidad de percepción e interpretación sobre los acontecimientos del mundo. Por tanto, estaríamos dando palos de ciego ante un universo regido por leyes desconocidas. Y la verdad que reconocemos no tendría mayor función que la de generar una unidad artificial ante una multitud de piezas de la realidad que creemos discernir. De esta forma se construyen cismas debido a los testimonios de los hombres que viven los extraños sucesos relatados en las historias de Lovecraft. Aún así, de herencia nietzscheana, la literatura de Lovecraft dice con claridad que es imposible pensar en la verdad en un sentido más allá de lo moral. No hay conocimiento posible, redención ni evolución progresiva. No existe una última y gran verdad sobre el cosmos al final del camino. Si podemos considerar una certeza, es quizá la del horror, la nada y la inevitable destrucción de la humanidad. Los personajes de Lovecraft se acercan a verdades antiguas que configuran una aniquilación total de la especie humana.
pérdida de la cordura, muertes extremas y transformaciones monstruosas. Los personajes llegan a la última verdad disponible, que es la de su pérdida de categoría metafísica. La única función real de sus personajes es percibir. Incluso podríamos decir que la deliberada insipidez de los personajes de Lovecraft contribuye a reforzar la fuerza de convicción de su universo. Cualquier rasgo psicológico demasiado acusado podría sesgar su testimonio, arrebatarle un tanto de su transparencia. Saldríamos del terreno del horror material para entrar en el ámbito del terror psíquico, y Lovecraft no quiere describir psicosis, sino realidades repugnantes. ¿Puede decirse entonces que los mitos de Cthulhu no existen? Definitivamente no. Existen, solo que con los datos que conocemos a día de hoy no son invención de Lovecraft y por ello, en principio, podría no estar a favor, lo cual no significa que podamos afirmar que estuviera en contra. Lovecraft era propulsor de sus creaciones, más allá de sus propias perspectivas, en un hálito de generar un proyecto en común con las ideas de todos los participantes, pero siempre bajo la perspectiva del yugo de nuestra condición humana. Y es que, como expresa Michel Houellebecq, es obvio que la vida no tiene sentido, pero tampoco la muerte. Y es una de las cosas que hielan la sangre cuando uno descubre el universo de Lovecraft. La muerte de sus héroes no tiene el menor sentido, no trae consigo el más mínimo sosiego. No permite en modo alguno concluir la historia. De forma implacable, Lovecraft destruye a sus personajes, sin sugerir nada más que el desmembramiento de una marioneta. Indiferente a esas miserables peripecias, el horror cósmico sigue creciendo, se extiende y se articula. El gran Cthulhu despierta de su sueño.